Muy buenas chicos, ¿qué tal vais? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Volvemos al iPad y volvemos a vídeo importante, que en principio seguramente esté dividido en dos. Hoy vamos a ver unos cuantos términos, algunas aclaraciones también, vamos a ver algunas definiciones de algún nuevo término y vamos a ver algo muy importante que son nuestras convicciones. ¿Para qué son estas convicciones? Pues básicamente para crear la realidad, que en resumen es un poco lo que trata el canal, en poder crear pues esa realidad que tanto te gustaría tener, que tanto sueñas, por así decirlo, ¿no? Y es que vamos a ver la diferencia entre creencia y convicción y vamos a ver también, o vamos a empezar, mejor dicho, nuestro proceso de autorreprogramación. Vamos a empezar a instalar ese nuevo programa mental, el cual ya sabemos, cuarta dimensión, que es el que crea nuestra realidad. Es un vídeo importante, es un vídeo de coger papel y boli, empezar a apuntar, y espero que os pueda iluminar y ayudar como pues me ayudó en su día cuando lo vi, como siempre digo, de la gente que escucho, y sobre todo cuando empecé a ver la cantidad de veces que había hecho esto para bien y para mal de una forma inconsciente. Así que, como siempre decimos, si ya lo has hecho de una forma inconsciente, ¿hasta dónde puedes llegar haciéndolo de una forma consciente? Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram, por si quieres ir a darme un follow también por ahí. Muchas gracias a los que empecéis a seguirme, ahora que estamos un poco más activos también por Instagram. Como decía, hoy empezamos el proceso de autorreprogramación y antes de nada tenemos que ver varios conceptos. El primero de todos son los tres tipos de pensamientos que hay. Los tres tipos de pensamientos o diálogos, bueno, más bien de pensamientos que pueden pasar por nuestra cabeza, que esto no lo habíamos hablado. Con lo cual, como decía, tenemos tres tipos de pensamientos. Primero, tenemos los pensamientos normales, comunes. Después tenemos las creencias, que ya sabemos el cómo pasar de aquí a aquí, ya lo hemos hablado. Y como tercer tipo tenemos las convicciones, de las cuales también pasamos de las creencias a las convicciones, que ahora también es lo que vamos a ver. Diferencia entre cada uno de ellos. Los pensamientos son nuestros pensamientos más volátiles. Y las creencias, aunque es algo un poco más asentado, bastante más asentado de un pensamiento normal, si viene alguien externo después de darte ciertas confirmaciones o ciertas explicaciones, etcétera, 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 puede llegar a convencerte de cambiarlas. Se pueden cambiar a base de pensamientos externos. ¿Vale? Lo pongo aquí, pensamientos externos. Te pueden llegar a convencer, por así decirlo. Y por último están las convicciones, que es el gran término del que vamos a hablar hoy. La realidad es que tú, todo lo que manifiestas en tu realidad son tus convicciones, ¿vale? Que no dejan de ser tus creencias transformadas o más asentadas. Al final, las convicciones es lo que de verdad manifiestas y es algo que no cambias.
ya puede venir quien sea a intentar convencerte, a darte los argumentos que sea, etcétera, etcétera, que no los vas a cambiar. Porque para ti es una convicción, sí o sí va a ser. Con lo cual, la realidad es que lo que tú manifiestas en tu tercera dimensión son tus convicciones. Y es lo más difícil de derrumbar de todos tus pensamientos. Con lo cual, es un poco el paso a paso de un pensamiento. Primero es un pensamiento que es más volátil, luego ya se instala un poco más y ya son creencias, y por último son convicciones. Y de ahí ya digamos que no se mueve. Es lo que es imposible que te derrumben, no aceptas cambios, etcétera. Con lo cual, la realidad es que lo que tú manifiestas en tu tercera dimensión, en tu realidad física material, son tus convicciones. Muchas veces cuando hemos hablado de que esas creencias se acaban manifestando en el resultado, lo que realmente estamos diciendo es que las convicciones, ¿vale?, que lo veremos así hoy, es lo mismo que el resultado de tu realidad material. Con lo cual, esto son las convicciones y esto es el resultado. ¿Vale? Importante. ¿Cómo pasamos de una creencia, por así decirlo, o de una idea, mejor dicho, de un deseo a una convicción? A mí me ayudó mucho un ejemplo que es verlo como una superficie donde vamos a ir almacenando pues esas creencias, ¿no? Todos esos pensamientos. Como hablábamos del gran almacén de nuestro subconsciente, digamos que las convicciones, o para ver ejemplificado, tendríamos que ver como un almacén en una planta superior, en esa cuarta dimensión sobre nuestra tercera dimensión, digamos que sería esto. El cómo pasar de una idea a una convicción. ¿Cómo podemos pasar de aquí a aquí? Vamos a poner el ejemplo de que, pues, tú quieres quieres cumplir cualquier deseo, ¿vale? El deseo, o sea, la idea es el deseo que tú tienes. Pues puede ser encontrar el amor de tu vida, puede ser volverte rico, puede ser tener una salud inmejorable, puede ser volverte exitoso dentro de los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier deseo es esa idea. Entonces, ¿cómo pasamos de que sea una idea a una convicción para que lo podamos manifestar, crear, atraer, etcétera, en nuestra tercera dimensión, nuestra realidad material? Pues tenemos que hacer que esto sea más firme. ¿Cómo hacemos eso más firme? Añadiéndole superficies donde se pueda apoyar, ¿vale? Lo voy a hacer en rojo. Digamos que al principio es una idea y esa idea tiene 3 pilares, por ejemplo. ¿Qué son los pilares? Esto de aquí. Ya os digo que hoy va a ser un poco caos el dibujo, pero con el audio se acaba entendiendo. Estos pilares de aquí son nuestras confirmaciones. Que no dejan de ser también, pues, referencias. ¿Vale? Entonces, la diferencia entre tener una idea a tener una convicción se traduce en la cantidad de confirmaciones que tenga tu superficie, que tenga tu deseo. ¿Vale? Si tú tienes todas estas confirmaciones, digamos que la base, todos estos pilares, lo van a hacer mucho más firme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Añadir más confirmaciones. Estas confirmaciones pues pueden ser, por ejemplo, como referencias de personas que tú conoces que han logrado
aquello que tú quieres lograr. Pueden ser personas famosas que hayan logrado aquello que tú quieres lograr. Pueden ser estudios científicos, pueden ser 1000 cosas. Puede ser pues la cantidad de ejemplos que tienes por internet, personas que lo hayan conocido, que lo hayan conseguido, sean conocidas, no sean conocidas, estudios científicos que avalen ese deseo de que es posible, o sea, es cualquier cosa que a ti te confirma que ese deseo que tú tienes es posible. Entonces, cuantos más pilares tengas bajo tu superficie, más peso para ti va a poder ser. Con lo cual, para llegar a tener esa convicción de que es posible, necesitas tener más confirmaciones o referencias. ¿Por qué? Porque si viene una persona, por ejemplo, digamos que estamos aquí, ¿vale? Viene una persona y en tu deseo, en tu idea, tienes 3 pilares y por lo que sea, con estudios científicos, pues te quita uno. Te convence de que esa confirmación, ese pilar que tú tenías, no era tanto como tú pensabas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta idea o deseo se puede tambalear. Y en el momento que se tambalea y hay dudas, malo. Entonces, para pasar de aquí a aquí, tenemos que añadir confirmaciones, tenemos que añadir referencias. Y eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Tú no puedes parar de buscar confirmaciones que afirmen que esto de aquí es posible. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de gente que se ha curado enfermedades o cualquier cosa que tenía que en un principio le habían dicho que no era posible. ¿Qué pasa? Esas personas no han parado de buscar hasta que han encontrado pues ejemplos de gente que lo ha superado. Han hablado con doctores como personas de referencia, personas importantes, como ya hablamos en el vídeo anterior, que en vez de decirles que era imposible, les han dicho que sí que es posible, por este estudio, por esta persona que lo ha conseguido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué están haciendo? Están añadiendo pilares a su idea o deseo, y cuando tenga la cantidad necesaria de pilares bajo su deseo, se convertirá en una convicción. ¿Por qué? Porque aunque venga esa persona y, por ejemplo, les quite este pilar de aquí, vamos a hacerlo con la goma, imagínate que viene y les quita estos 2 pilares de aquí. ¿Qué pasa? Que su deseo o idea no se tambalea. ¿Por qué? Porque tiene tantas confirmaciones y referencias debajo para soportarlo que es imposible que eso, ¿vale? Es imposible que esto de aquí se tambalee. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es añadir a esa idea o deseo ardiente, como ya sabemos, le tenemos que añadir más referencias, más confirmaciones. Y en cuanto tengamos las confirmaciones necesarias para que nuestro subconsciente lo vea como que es imposible que eso se tambalee, será una convicción para nosotros. Y cuando sea una convicción para nosotros, eso se va a ver materializado en nuestra realidad. Con lo cual, esto de aquí lo tenemos que hacer de 2 formas. Una, añadiendo más confirmaciones, como hemos hablado. Y 2, con las repeticiones. Cuando tú algo te lo repites 1001 veces al día, al final por repetición, como ya sabemos, acaba convirtiéndose en una de las confirmaciones más. Con lo cual, tenemos que añadir a base de repetición o a base de confirmaciones, referencias nuevas, o sea, a base de referencias, perdón, voy a poner referencias mejor. Tenemos que añadir hasta que la base de nuestro deseo no se tambalee, porque tenga tantos pilares que sea imposible que aunque nos quiten 1 o 2, eso ni se note. Con lo cual, como ya hemos visto, estamos aquí. Esto de aquí son nuestras
convicciones, que ya sabemos cómo llevarlas de pensamientos a creencias, de creencias a convicciones. Nuestras convicciones es, como ya hemos visto también, nuestra realidad material, es lo que se ve manifestado. Realidad material. Y esto de aquí es manifestación. Convicción igual a resultado. Resultado final en nuestra tercera dimensión, nuestro mundo material. Claro, este trabajo de aquí que estábamos viendo, ¿qué significa? Ese trabajo de ahí, no sé por qué lo estoy haciendo en verde, pero bueno. Ese trabajo de ahí significa que le estamos poniendo atención. ¿Por qué? Porque estamos dedicándole tiempo e investigando, buscando nuevas referencias o, a base de repetición, le estamos poniendo más atención. ¿Y qué es la atención? La atención es atracción. Ya sabemos que esto es la vida, es un juego de atención. Donde pongas tu atención, tu energía, tu foco, eso es lo que se va a expandir por el universo. Con lo cual, la atención es atracción. Por eso, al ponerle atención aquí y añadir a base de repetición o de referencias nuevos pilares, atraeremos todo eso. ¿Qué es o cuál es uno de los principales problemas que yo veo sobre todo en la sociedad después de saber esto de aquí, que es tan importante, que entendemos ya que todo es un juego de atención? Uno de los principales problemas que yo veo hoy en día es la distracción que hay hoy en día con absolutamente todo. Y si la atención es atracción, ¿qué es la distracción? Es un trance hipnótico. ¿Vale? Es muy importante. Este trance hipnótico es donde se encuentra perdida la mayoría de la sociedad. Espero que se entienda. ¿Vale? Esto de aquí se supone que es una oveja. Esto es donde se encuentra la mayoría de las personas. En este trance hipnótico. ¿Por qué? Porque estamos repletos de distracciones a nuestro alrededor que están muy bien elaboradas para que no podamos prestar atención a aquello que queremos realmente atraer. Para mí, la distracción es uno de los principales problemas que hay hoy en día en la sociedad. ¿Cuál es el problema de la atención y la distracción? Como ya sabemos. Que estos son nuestros pensamientos conscientes. Y esto de aquí, nuestros pensamientos inconscientes. Con lo cual, si nosotros no ponemos atracción, esto de aquí, que ya es algo bastante pequeño, se va a ver aún más reducido en tiempo que pasa dentro de nuestra cabeza. Y como ya sabemos, esta atracción, ¿qué quiere decir, por así decirlo? Que nosotros atraemos aquello que pensamos. Aquello en lo que estamos pensando, aquellos pensamientos dominantes que tenemos en nuestra cabeza,
es lo que atraemos. Como ya sabemos, puedes hacer, ser o tener cualquier cosa que pienses la mayor parte del tiempo, con una fórmula un poco más larga que ya hemos visto. Pero claro, si atraemos lo que pensamos y el 95-98% de nuestro tiempo lo dedicamos o lo hacemos pensando inconscientemente, es como obtenemos esta distracción, con lo cual entramos dentro de ese rebaño de sociedad. Por eso tenemos que prestarle atención a aquello que estamos pensando, para que este 2-5% de pensamientos conscientes sean lo que mayor tiempo pasa dentro de nuestra cabeza dando vueltas, por así decirlo. Hay varias cosas importantes. Lo primero, esto de aquí, que ya sabemos cómo pasar de ese deseo a una convicción para que sea aquello que vamos a manifestar, gracias a repetirnos y buscar nuevas referencias. ¿Por qué? Porque las convicciones es lo que en verdad manifestamos en nuestra tercera dimensión, en nuestra realidad. Y como atraemos aquello lo que mayor parte del tiempo estamos pensando, por eso tenemos que dedicarle atención a lo que estamos pensando y a poner todo el trabajo de añadirle eso para poder atraer lo que realmente queremos. Así que, muy importante, prestar atención a vuestros pensamientos para que ese 2-5% sea lo que tú tienes mayormente en tu cabeza dando vueltas. ¿Para qué? Para pasar de esos pensamientos a una convicción, añadiendo y poniendo el trabajo, añadiendo más repeticiones de tus confirmaciones y añadiendo más referencias para que en vez de una creencia sea una convicción con tantos pilares que nadie pueda hacerte tambalear eso. Y cuando de verdad sea una convicción, verás que se ve manifestado en tu realidad. Con lo cual, esto es con lo que nos tenemos que quedar. Muy importante a qué prestáis atención, foco y energía, porque eso es lo que se va a expandir por el universo. Y eso es lo que vais a ir atrayendo a vuestra vida y que al final manifestaréis en vuestra realidad. En el próximo vídeo vamos a ver bien cómo pasar de los pensamientos a las convicciones para tener los resultados que queremos. Vamos a ver también dos tipos de diálogos que tenemos, que son los internos, los externos, y vamos a ver bien todo esto para empezar a construir aquella vida con la que siempre hemos estado soñando. Así que repasar vuestros apuntes, volver a ver el vídeo si pensáis que algo no os ha quedado claro, para que podáis de verdad comprenderlo y aplicarlo a vuestra vida. Muchas gracias y nos vemos pasado mañana en el próximo vídeo. Chao.